Seguramente tú habrás visto decenas de libros acerca de cómo hablar en público. Yo sé que yo he visto muchos de ellos y la gran mayoría suelen concentrarse en cómo organizar nuestras ideas para presentarlas ante un grupo de personas, o en el uso correcto de las palabras, o en la manera de modular nuestra voz para lograr una presentación más efectiva. Y todas estas cosas supuestamente serán las que nos convertirán en grandes comunicadores. Sin embargo, lo cierto es que el comunicarnos con fuerza, entusiasmo y efectividad es mucho más que simplemente hablar en público. Cuando pensamos en aquellas personas que han moldeado la historia de la humanidad, ya sea influyendo en la manera de pensar de otras personas, o logrando el apoyo de otros en la creación de grandes empresas, o persiguiendo sueños o ideales que afectaron el destino de millones de personas, nos encontramos con personas poseedoras de un par de dones especiales. Dos dones que todos parecemos reconocer con facilidad, pero que pocos parecen poder definir o identificar con claridad. Una combinación de poder de convencimiento, entusiasmo y pasión en su estilo comunicativo. Dos cualidades que dejan ver en la persona fuerza, claridad, confianza, transparencia, dinamismo y fe. Cualidades a las que muchas personas se refieren con dos palabras: convicción y carisma. Son la profunda convicción y el carisma al que nos referimos cuando hablamos de personas como Winston Churchill, con sus legendarios discursos que mantuvieron en alto la moral de toda una nación en medio de la guerra. O cuando pensamos en la Madre Teresa de Calcuta, quien con su mensaje de amor y entrega conmovió los corazones de millones de personas que se unieron a su causa. O el coraje que inspiró en su ejército el libertador Simón Bolívar, o la manera como personas como Mahatma Gandhi o Martin Luther King movieron a cientos de millones de personas con sus ideas. Esas cualidades, y no simplemente el hablar en público, son la marca del gran comunicador, y son el tema sobre el cual concentraremos nuestra atención a todo lo largo de este programa. Convicción y carisma, cualidades que todos admiramos en los grandes comunicadores y que muchos de nosotros desearíamos poseer. Bienvenidos a Cómo comunicarnos en público con poder, entusiasmo y efectividad. Un nuevo audiolibro del Taller del Éxito, empresa líder en el campo de la producción y distribución de libros en audio en el mundo de habla hispana. Hola, les habla Tania Zapata. El carisma, la convicción y ese poder de comunicación a los que se refiere el Dr. Camilo Cruz no han sido reservados para unos pocos, sino que pueden ser aprendidos por cualquier persona. Y lo cierto es que ya sea que seamos profesionales en el campo de las ventas, empresarios, ejecutivos, estudiantes o padres de familia, nuestro éxito personal y profesional depende en gran medida de nuestra capacidad para comunicar nuestras ideas con fuerza y efectividad. Una gran mayoría de nuestras actividades diarias involucran la interacción con otras personas, así que el hablar en público con convicción y entusiasmo determinará el que podamos desarrollar relaciones positivas con los demás y podamos materializar nuestras metas personales. Y para hablarnos de cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en un gran comunicador, nadie mejor que el Dr. Camilo Cruz, quien es considerado uno de los más influyentes y energéticos oradores y conferencistas de nuestro continente. Cada año, el Dr. Cruz se dirige a decenas de miles de personas alrededor del mundo a través de sus seminarios, conferencias y presentaciones personales. Y su mensaje es escuchado por millones de personas anualmente a través de su programa radial o las numerosas presentaciones en diferentes programas de televisión, donde es invitado regularmente a compartir su filosofía sobre cómo alcanzar el éxito.
Además de sus grandes logros a nivel profesional, que incluyen el haber obtenido un doctorado en físico-química de la Universidad de Seton Hall y haber enseñado en varias universidades de los Estados Unidos, o el haber sido fundador de Yupi.com, uno de los portales de Internet más visitados del mundo hispano, y de elexito.com, la primera comunidad en Internet dedicada al éxito y la motivación. O el ser uno de los escritores de mayor trascendencia en nuestro continente en el área del crecimiento personal y el éxito empresarial. Sin embargo, han sido su carisma y convicción y el dinamismo de sus seminarios y presentaciones lo que lo han convertido en uno de los conferencistas más solicitados en Estados Unidos, Latinoamérica y la península ibérica. Ejecutivos y profesionales de empresas como IBM, Hewlett-Packard, Coca-Cola, Motorola, además de líderes espirituales, empresariales y políticos, asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias sobre cómo desarrollar ese poder que les permita comunicar sus ideas de la manera más efectiva. Así que quiero invitarlos para que descubran a todo lo largo de este programa estrategias, técnicas y consejos que pueden convertirles en grandes comunicadores y que pueden enseñarles a hablar en público con poder, entusiasmo y efectividad. Y ahora los dejo en compañía del Dr. Camilo Cruz. Gracias. Bueno, gracias. La verdad es que de pocas cosas me gusta hablar tanto como del aprender a comunicar nuestras ideas en público con convicción y efectividad, ya que esto es algo que es de interés tanto para los dirigentes empresariales que buscan liderar equipos de trabajo productivos, como para los profesionales en el campo de las ventas en un mercado donde una de las pocas ventajas competitivas es la atención y el servicio al cliente. O inclusive para los padres de familia que buscan influir positivamente en la vida de sus hijos en un mundo donde las presiones externas les rodean las 24 horas del día. Hoy, saber comunicar nuestras ideas en público con carisma y convicción puede ser la diferencia entre conseguir o no un trabajo, o entre ascender en la organización o quedarse relegado, o entre poder inculcar en nuestros hijos los valores y principios que sabemos que guiarán su vida hacia el logro del éxito, o permitir que sean la televisión, o los compañeros de escuela, o sus ídolos públicos los que planten en ellos los valores que les guiarán en su vida. Si queremos triunfar y salir adelante personal y profesionalmente, debemos aprender a comunicar nuestras ideas con poder, entusiasmo y efectividad. La buena noticia es que los grandes comunicadores no nacen, ellos se hacen. Y lo que quiero compartir contigo en los próximos minutos son precisamente algunas ideas que te permitirán a ti convertirte en un comunicador similar. Porque todos podemos hablar en público con entusiasmo y poder. Sí, todos. A pesar de que muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, claro que a Camilo le queda fácil decir eso, porque esa es su profesión. Además, él habla en la televisión y en la radio y se para con un micrófono ante 5 o 10,000 personas a hablar por 2 o 3 horas. Pero déjenme decirles que aunque hoy pueda que eso sea cierto, la verdad es que no siempre fue así. Yo recuerdo que durante mi primera conferencia, que fue ante un grupo de 25 personas, no pude salir de detrás del podio, por miedo a que las personas vieran la manera tan violenta como me estaban temblando las piernas. Hablé 4 horas sin tomar un sorbo de agua, porque cuando quise tomarme el primer sorbo, el temblor de las manos fue tal que derramé el agua sobre mis notas. Y créeme, no estoy exagerando, es la pura verdad. Tanto fue así que después de aquella presentación, cuando subí a mi cuarto en el hotel, me cuestioné seriamente si iba a ser capaz de hacer esto, con vista del pánico que obviamente me producía el hablar en público. Sin embargo, días más tarde recibí mi respuesta. Recibí una carta del presidente de aquella empresa felicitándome por mi presentación, hablándome del impacto que mis ideas habían tenido sobre su equipo de trabajo e invitándome a dar otra charla ante todo el personal de su empresa. ¿Y saben qué? Por ningún lado decía nada acerca del temblor de mis piernas o el incidente con el agua.
Así que aquel día decidí darme a la tarea de aprender lo que fuera necesario para convertirme en el mejor comunicador que fuese posible ser. Y descubrí que no se trata acerca de saber todas las palabras del idioma o de tener un estilo de oratoria impecable o de poseer una voz profunda y sonora, que ni siquiera se trata de poder mantener una postura inalterable y estar en total control un 100% del tiempo. Descubrí que comunicar tiene que ver más con transmitir entusiasmo y pasión. Que lo verdaderamente importante es crear una atmósfera de confianza donde le sea fácil a nuestro mensaje llegar al cerebro de nuestro interlocutor. Así que a lo largo de todo este programa examinaremos aquellas áreas que nos ayudarán a crear esta atmósfera de confianza que nos permita transmitir, persuadir e influir en las demás personas, que es precisamente a lo que en conjunto nos referimos como a tener convicción y carisma. Y como ya lo dijera, todos podemos llegar allí. Si yo pude lograrlo, estoy seguro que cualquiera puede hacerlo. Pero para ello debemos estar dispuestos a aprender ciertas estrategias y técnicas que nos permitan ser mejores comunicadores. Recuerda que de nada sirve querer ser un gran comunicador si este deseo no está acompañado por el deseo de prepararnos, de cambiar y de actuar. Y si crees que te va a ser muy difícil o que para ti ya no hay remedio, quiero que sepas que Norman Vincent Peale, quien fue quizás uno de los escritores y conferencistas motivacionales más respetados y exitosos de todos los tiempos, decía que en una época de su vida, él sufría del peor complejo de inferioridad imaginable. Él decía que finalmente aprendió no cómo eliminarlo, sino más bien cómo lidiar con él. Él contaba cómo una tarde después de clase, su profesor le dijo: Norman, tú eres un excelente estudiante, pero cuando te hago una pregunta, tu cara se pone extremadamente roja, te invade una pena y un temor exagerado y tus respuestas generalmente son muy pobres. ¿Qué pasa? Norman Vincent Peale contaba cómo después de aquel incidente, él comenzó a leer los ensayos de Emerson y las meditaciones de Marco Aurelio, y en estos y otros grandes libros descubrió que con los poderes que residían en la mente humana, todo problema podía ser solucionado. Y así fue que comenzó a tomar control de sus temores y comenzó a desarrollar su propia filosofía, la cual más tarde transcribió en su gran libro El poder del pensamiento positivo. Así que, como ven, todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Entonces, después de esta larga introducción, veamos por qué es vital para nuestro éxito personal y profesional el aprender a hablar en público con fuerza, con entusiasmo y convicción, y cómo es que cada uno de nosotros podemos convertirnos en grandes comunicadores. Empecemos con 2 datos estadísticos básicos. Te sorprenderá saber que más de una docena de investigaciones realizadas por varias universidades e instituciones en los pasados 50 años han encontrado que la persona promedio emplea aproximadamente un 45% del día escuchando, otro 30% hablando, un 16% leyendo y el otro 9% de su tiempo lo emplea escribiendo. Otra estadística muy interesante fue presentada por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard y la Fundación Carnegie, quienes, habiendo realizado investigaciones totalmente independientes, encontraron que solo un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa profesionalmente, escala posiciones dentro de su empresa y sale adelante en su campo, tiene que ver con sus habilidades profesionales y conocimientos técnicos. Y que el 85% restante de las razones por las cuales estas personas logran salir adelante y triunfar personal y profesionalmente tiene que ver con su actitud personal, su nivel de motivación y su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Y si miramos estos 3 aspectos más de cerca, nos damos cuenta que en realidad todos ellos son comunicación. La palabra actitud, por ejemplo, en uno de sus significados enciclopédicos es definida como una postura del cuerpo humano, lo cual, como veremos más adelante, equivale al lenguaje corporal o visual, el cual no solo es importante, sino que es el que más influye en el impacto que pueda tener nuestro mensaje en la persona que lo escucha. El segundo punto, nivel de motivación, no es más que una expresión externa de un estado mental interno,
lo cual es obviamente comunicación. Y finalmente, en lo referente al tercer punto, es innegable que nuestro éxito y nuestra felicidad están íntimamente ligados a nuestra capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Eso es incuestionable. No me cabe la menor duda que la interacción humana tiene éxito o fracasa como resultado directo de nuestra habilidad para comunicar nuestras ideas y nuestros sentimientos. Así que, como ven, la comunicación juega un papel vital en nuestra relación con nuestros esposos, esposas e hijos, juega un papel determinante en todas y cada una de las actividades diarias de la empresa, las ventas, la atención y el servicio al cliente, el desarrollo de reuniones y planes de trabajo, el proceso de negociación. Todas estas actividades se ven influenciadas por nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente. Tanto así que de todas las cualidades que buscan las empresas hoy, al momento de contratar a sus altos ejecutivos, su capacidad para comunicarse efectivamente se encuentra a la cabeza de esta lista. Es más, cuando hace algunos años el doctor Harold Smith de la Universidad de Brigham Young buscaba la manera de asignarle cierta prioridad a las diferentes habilidades necesarias para la administración eficaz de las empresas, decidió realizar una encuesta entre todos los miembros de la Academia de Gerentes Administrativos Certificados de los Estados Unidos. Y en la encuesta se les pidió a todos estos dirigentes empresariales que escribieran las habilidades que a su modo de ver eran las más importantes en su trabajo. Y quiero que prestes atención a las 10 aptitudes y habilidades que ellos identificaron como las más importantes responsabilidades del dirigente empresarial moderno. Aquí van, Primero, saber escuchar. Segundo, el saber dar instrucciones claras y efectivas. Tercero, identificar y solucionar problemas o situaciones conflictivas en la empresa. Cuarto, dar reconocimiento a sus colaboradores por los resultados obtenidos. Quinto, el delegar responsabilidades de una manera eficaz. Sexto, el saber escribir efectivamente. Séptimo, el comunicar las diferentes decisiones y objetivos a su equipo de trabajo. Octavo, ser efectivo en la comunicación oral. Noveno, explicar sus funciones a los nuevos miembros de su equipo. Y décimo, el obtener la retroalimentación de sus clientes internos y externos. Lo interesante es que, como puedes ver, todas estas 10 aptitudes que según estos gerentes son fundamentales para obtener grandes resultados, son esencialmente diferentes formas de comunicación, ya sea escuchar, hablar, leer o escribir. Y por supuesto que, como decía anteriormente, la persona promedio emplea aproximadamente un 30% del día hablando y el otro 45% escuchando. Así que entonces vamos a dedicar la mayoría de este programa a estas 2 actividades. Empecemos examinando el arte de la comunicación oral. Mucho antes que se popularizaran los diferentes conceptos y aplicaciones de la programación neurolingüística, el profesor Albert Moravian de la Universidad de California había llegado a la conclusión de que un mensaje hablado estaba conformado en realidad de 3 mensajes individuales. Que el mensaje contaba con un aspecto verbal, un componente vocal y otro visual. El doctor Moravian realizó un extensivo estudio sobre la relación existente entre estos 3 componentes presentes en la comunicación hablada, con el objetivo de medir el efecto que cada uno de ellos tenía sobre lo que nuestro oyente creyera o no de nuestro mensaje. En otras palabras, ¿qué tanto influía cada uno de estos aspectos en las decisiones que tomaban nuestros interlocutores respecto a lo que les estábamos diciendo? Pero antes de hablar de esta medición, aclaremos lo que cada una de estas 3 partes quiere decir. La parte verbal, por ejemplo, es el mensaje en sí, es la idea que queremos comunicar, las palabras que salen de nuestros labios. Ahora, muchas personas tienden a concentrarse exclusivamente en este mensaje verbal, asumiendo erróneamente que esta es la totalidad del mensaje, cuando en realidad es solo parte de él.
La segunda parte del mensaje la constituye el elemento vocal, la entonación, la proyección y resonancia de nuestra voz cuando hablamos, el énfasis que podemos poner en las palabras. En otras palabras, todos los efectos moduladores que le damos a nuestra voz componen el mensaje vocal. Y finalmente, la tercera parte es el elemento visual. El elemento visual está compuesto por todo aquello que tu interlocutor ve, tu expresión, los gestos y movimientos de tu cara y de tu cuerpo mientras hablas, tu postura, en fin, todo aquello que conocemos como el lenguaje corporal. El profesor Moravian encontró que el grado de consistencia o inconsistencia entre estos tres elementos es el factor que determina el grado de credibilidad con que el mensaje es recibido. Y eso es vital si deseas convertirte en un gran comunicador, porque credibilidad significa poder para persuadir e influir en las decisiones de otros. Entonces, en la medida en que aumente la armonía existente entre estos tres factores, la credibilidad y la confianza con que nuestros oyentes recibirán el mensaje aumentará. Y por supuesto, en esa misma medida, el nivel de credibilidad en nosotros también aumentará. Piensa por un momento. ¿Qué sucede cuando estos tres componentes, el verbal, vocal y el visual, se contradicen el uno al otro? ¿Qué pasa cuando cada uno de ellos está enviando un mensaje distinto? Pues que lo que transmitimos es un mensaje donde las señales son confusas y contradictorias. ¿Qué crees que sucederá con la fuerza y convicción de tu mensaje? O más importante aún, ¿cuál de estas señales encontrará nuestro interlocutor más convincente? ¿Qué mensaje creerá? ¿Qué parte de nuestro mensaje ignorará? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ves a un amigo que va caminando despacio, arrastrando los pies con los hombros caídos y cabizbajo, y le preguntas, «Hola, ¿cómo estás?» Y en voz baja él te responde, «Excelente». ¿Qué crees tú? ¿La palabra excelente? ¿O el tono bajo y deprimido de su voz? ¿O su postura física? ¿Qué crees? Porque si a mí alguien me responde de esa manera, te aseguro que en mi caso yo ignoraría totalmente la palabra excelente, o sea, el mensaje verbal, porque los otros dos componentes del mensaje, el aspecto vocal y el visual, están contradiciendo totalmente esta palabra. Y no sé tú, pero para mí, estos dos aspectos suelen pesar mucho más que lo que la persona puede estar diciendo. Y esto fue precisamente lo que el doctor Moravian descubrió, que cuando enviamos un mensaje inconsistente o contradictorio, la fuerza del contenido verbal del mensaje se pierde totalmente. Y uno de los resultados más importantes de su investigación es que logró cuantificar el porcentaje de credibilidad que cada aspecto contribuía a la totalidad del mensaje. Él encontró, por ejemplo, que la parte verbal del mensaje es solo creída un 7% del tiempo. En otras palabras, el mensaje en sí solo influye en las decisiones y acciones de nuestros interlocutores en un 7%, mientras que la parte vocal influye en un 38% del tiempo y la visual en un 55% del tiempo. Así que cuando la parte vocal y visual, que constituyen conjuntamente un 93% de nuestro mensaje, que son nuestros gestos, el tono de voz, nuestra expresión corporal, cuando esta parte es inconsistente con lo que estemos diciendo, que es la parte verbal del mensaje y que es solo un 7% del mensaje, ¿saben qué? Nuestro mensaje no será creído. No importa qué tan lógico sea, qué tan claro sea, no importa qué tan bien lo hayamos preparado o con qué tanta profundidad sepamos de lo que estamos hablando. Nuestro oyente no creerá el mensaje, o por lo menos no lo aceptará, y no se dejará influir por él. Terminará ignorándolo y las puertas del cerebro de tu interlocutor seguramente se cerrarán para ti. El entusiasmo y la música de tu voz, trabajando conjuntamente con la energía y ánimo que expreses con tu cara, con tus ojos, con tu sonrisa, acompañado de una postura segura y confiada, transmitirán fuerza y convicción.
Cuando esto sucede, tu mensaje satura dinámicamente la mente de tu interlocutor y abre las puertas de su subconsciente para que tus ideas sean recibidas sin dudas ni reservas. Imagínate que estás realizando una presentación de ventas a un cliente potencial y éste te pregunta acerca de la calidad de tu producto. Y mientras hablas de ella, tu postura es una de inseguridad o confusión. O tus manos se mueven nerviosamente y tu mirada está distraída. ¿Sabes qué? No importa que la calidad de tu producto sea insuperable. Ten la plena seguridad que tu mensaje verbal no logrará de tu cliente los resultados que tú esperas. No solo tu explicación no será creída, sino que tu mensaje corporal inmediatamente creará desconfianza en tu cliente y será interpretado como falta de sinceridad. Indicará que estás ocultando algo. Así estés siendo totalmente honesto con él. Emerson lo colocó de manera elocuente cuando dijo: cuando tu comportamiento habla a gritos, los demás no lograrán escuchar lo que digas. Y esto es cierto, ya sea que le estemos hablando a nuestros clientes, a nuestra pareja o a nuestros hijos. Si estás tratando de convencer a tu hijo de los grandes problemas de la adicción a las drogas, pero lo haces mientras te estás fumando un cigarrillo, pues tu comportamiento estará enviando un mensaje mucho más diciente que el que tus palabras puedan estar expresando. Entonces, parte verbal. A pesar que es solo un 7%, asegúrate que conoces bien tu mensaje, que sabes de lo que vas a hablar. Ya sea que estés teniendo una conversación con tu pareja o con tus hijos, o que te encuentres frente a un cliente, o frente a tu equipo de trabajo, o frente a una audiencia de miles de personas, no hay nada más frustrante y desmotivante que escuchar a alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando. Si verdaderamente deseas dar fuerza y energía a tu mensaje, recuerda que un vocabulario rico y la habilidad de utilizarlo es la diferencia entre lo apropiado y lo espectacular. ¿Qué puedes hacer? Cómprate un buen diccionario. Busca aprender constantemente nuevas palabras. Utiliza palabras pintorescas. Recuerda que el cerebro piensa en imágenes. Así que si le ayudas con palabras que sean fáciles de visualizar, pues la comunicación será mucho más fácil. Así que prepárate. En cuanto al mensaje vocal, aprende a jugar con tu voz. Aprende a modular el volumen y el tono de tu voz para evitar que te vuelvas monótono. Y en cuanto a la parte visual, lo más importante de entender es que cuando hablas, todo tu cuerpo habla. Así que presta atención a tu postura, a tu cara, a tu sonrisa, ya que todo esto le dará mucha más fuerza a tu mensaje. Bueno, muy bien. Ahora la tarea. Sí, porque esto es con tarea y asignaciones, ¿eh? A lo largo de todo este programa te voy a pedir que realices ejercicios y que lleves a cabo cambios en tus hábitos y en tu personalidad. Y yo sé que la única manera en que esto va a ocurrir, lo único que te va a ayudar a pagar el precio sin cuestionamientos, es si sabes exactamente por qué lo estás haciendo. Así que la primera tarea que quiero que hagas es que quiero que tomes un pedazo de papel y un lápiz y hagas una lista de todas aquellas áreas y aspectos de tu vida que se beneficiarán como resultado de convertirte en un gran comunicador. Y lo que quiero que hagas con esta lista es que si algún día o en algún momento sientes como que no quieres hacer algunas de las cosas que te estoy pidiendo, te sugiero que busques esta lista y la leas nuevamente. Lo segundo que quiero que hagas es que prepares una presentación de 5 minutos sobre cualquier tema. Si eres vendedor, por ejemplo, pues toma una presentación que generalmente le haces a un cliente. Si eres gerente, imagínate que le vas a hablar a tu equipo de trabajo sobre las metas del próximo año. En otras palabras, escoge un tema sobre el cual vas a hablar por 5 minutos. Y quiero que lo presentes como si estuvieras frente a tu grupo o frente a tu cliente. Y si puedes, lo grabes en audio. Ahora, si lo grabas en video, pues será mucho mejor, porque así podrás examinar los 3 aspectos al mismo tiempo. Entonces, calificas tu mensaje verbal, tu mensaje vocal y tu mensaje visual. Y si algo no te gusta, pues trabaja en ello y vuelves a realizar tu presentación hasta que sientas que has mejorado.
Es imposible comunicarnos a menos que logremos penetrar en el cerebro, en la mente de nuestro interlocutor. La comunicación efectiva es mucho más que la simple transferencia de información de una persona a la otra. En los siguientes minutos, el Dr. Cruz nos mostrará cómo llegar al cerebro de las demás personas. Antes que la información llegue al centro logístico del cerebro, quiero que imagines que ésta debe pasar a través de una puerta, de un puente que es lo que se conoce como el cerebro primario. Este cerebro primario, o sistema límbico, como también es conocido, es la parte instintiva, la parte intuitiva del cerebro, y su función básica es garantizar nuestra supervivencia, alertándonos a todo aquello que pueda representar un peligro para nosotros. Así que, como podrás imaginarte, este cerebro primario es muy cauteloso al momento de decidir cuál información aceptar y cuál no. Entonces, siempre que enviamos un mensaje, cada vez que transmitamos una idea, que comuniquemos algo a otra persona, debemos preguntarnos, ¿permitirá este guardián el paso de dicha información? ¿Llegará nuestro mensaje a su destino o será rechazado por el celoso guardián mental de nuestro interlocutor? Y yo creo que la convicción y el carisma, esas misteriosas cualidades que poseen ciertas personas, no son más que su habilidad para lograr que su mensaje tenga la posibilidad de ser escuchado y tomado en cuenta. Así que si deseas convertirte en un gran comunicador, debes comprender que siempre que comuniques cualquier idea, lo primero que el cerebro de quien te escucha estará buscando responder ¿es esta persona amiga o enemiga? ¿Inspira a esta persona confianza o desconfianza? ¿Seguridad o inseguridad? Y basado en lo que él determine, dará o negará el acceso de tu mensaje al centro de procesamiento de información y toma de decisiones del cerebro de tu interlocutor. Es él quien determina qué información puede pasar para ser analizada y utilizada en la toma de decisiones y qué información es rechazada o ignorada. ¿Qué quiere decir esto? Antes de nosotros tan siquiera preocuparnos por qué va a decidir nuestro interlocutor, o cuál será su respuesta, o qué opinará sobre nuestra propuesta, antes que todo esto pueda suceder, tenemos que asegurarnos que la información va a llegar a su destino. Piensa, ¿cuántas veces, quizás tú mismo, has perdido una gran oportunidad porque no lograste que la otra persona ni tan siquiera te escuchara con total atención? Sí, ella estaba oyéndote, pero tú podías ver que tu mensaje no le estaba llegando. O en la pareja, por ejemplo, una de las quejas más comunes es, no importa que tanto le explique a mi pareja lo que siento, no logro que ella me entienda. Es como si le estuviera hablando a una pared. O padres que dicen, es que no logro ni siquiera que mi hijo piense y analice y considere lo que le estoy diciendo. Es como si no quisiera escuchar. Y todas estas situaciones son evidencias de una sola cosa. No hemos logrado que el cerebro primario de la otra persona permita que nuestro mensaje llegue a su destino. Es por esa razón que personas competentes, conocedoras y preparadas muchas veces no logran comunicar su mensaje por más lógico que éste sea. Antes de que la otra persona comience a escuchar la parte lógica de tu idea, debes pasar ese guardián que es el cerebro primario. Y eso no lo vas a lograr con la lógica de tu mensaje verbal, sino con la confianza, con el entusiasmo y con la armonía que inspire tu mensaje vocal y visual. Y no puedes decir, pero es que yo no soy así, o esa es mi personalidad, o lo que pasa es que yo no soy extrovertido, o el problema es que yo me pongo muy nervioso, o yo no tengo esa capacidad de convencimiento, o simplemente es que yo no sirvo para hablar en público. Antes de dar cualquiera de estas excusas, pregúntate, ¿quieres triunfar? ¿Quieres tener mejores relaciones con otras personas? ¿Quieres ser más persuasivo? ¿Quieres lograr el apoyo de los demás? Pues entonces debes aprender cómo llegarle a ellos y comunicar tus ideas de manera efectiva. Cristóbal Colón no logró el apoyo que logró debido a la lógica de sus planteamientos. Es más, no solo todos creían que estaba loco, sino que, como sabemos ahora, la gran mayoría de sus planteamientos lógicos sobre el tiempo que tomaría su viaje, o sobre el tamaño de la Tierra, o la posición de las Indias,
que era su destino final, o sobre la anchura del océano que separaba a Europa de Asia, todos esos datos estaban errados. Él no logró ese apoyo debido a la precisión de sus números y la lógica de su mensaje verbal. Él lo logró por su convicción y entusiasmo, por la fe que mostraba en sus ideas y porque logró contagiar a otras personas de esa misma fe y entusiasmo. Porque convenció al cerebro primario de ciertas personas con recursos y dinero que era posible confiar en él. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. El verdadero poder de los grandes comunicadores es lograr dejarle ver a otras personas que es posible confiar en ellos, en sus ideas, en sus planteamientos. Y esa cualidad es la convicción de la cual hemos venido hablando. Nosotros no queremos simplemente aprender a hablar en público. Lo que todos queremos no es solo aprender cómo no ponernos nerviosos cuando estamos hablando frente a una audiencia. Lo que verdaderamente queremos es poder crear esa confianza en nuestros interlocutores, de manera que nuestras ideas sean escuchadas y aceptadas y tengan la posibilidad de influir y persuadir a otras personas. Eso es todo. Entonces, de ahora en adelante, recuerda que todas las señales que envías cuando hablas, tus gestos, tu postura, el tono de tu voz, el contacto visual y cualquier otro tipo de comunicación no verbal, deben lograr convencer al cerebro primario de quien te escucha, antes que tus ideas, la parte verbal del mensaje, sea escuchada. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo podemos aprender a lograr la ayuda del cerebro primario de nuestro interlocutor? Primero que todo, recuerda que, como dije antes, el propósito esencial del cerebro primario es garantizar la supervivencia y la seguridad de la persona. En otras palabras, él no rechaza información indiscriminadamente. Él no lo hace por capricho o sin bases. Él lo hace porque está pensando en nuestra propia seguridad. Su función es la de examinar rápidamente toda la información que llega a nuestra mente y determinar si ésta es segura o si por el contrario crea algún peligro. Y todos deberíamos estar agradecidos de contar con este mecanismo de defensa programado en nuestro cerebro. O sea, entendamos que el cerebro primario no es el enemigo. Lo que debemos hacer para lograr convertirnos en comunicadores persuasivos es convencer al cerebro primario de quien te escucha que puede confiar en ti, que tú representas confianza y seguridad. Debes lograr que él crea primero en ti y que entienda que tu nombre es sinónimo de confianza. Recuerda que las personas solo creen en aquellos en quienes pueden confiar y solo confían en aquellas personas en las que pueden creer. Y tanto el creer como el confiar son funciones del cerebro primario. El creer es aceptar con fe. Algunas personas podrán confiar en ti desde el primer momento, pero la gran mayoría necesita escucharte, necesita observarte e interactuar contigo durante algún tiempo antes de poder creer en ti. Recuerda que el creer es un acto emocional y no el resultado de un análisis racional. El cerebro primario de tu interlocutor no entiende tus palabras. Su lenguaje es el lenguaje del comportamiento. Él está interesado en otros aspectos de la comunicación, como si tu voz proyecta seguridad o no, o si denota autoridad, o si tus manos se movían nerviosamente, o si tu mirada era vacilante y desconfiada, o por el contrario mostraba seguridad y firmeza. Este es el lenguaje del cerebro primario. ¿No te ha sucedido alguna vez que puedes escuchar a ciertas personas e inmediatamente sientes que puedes confiar en ellas, pero no sabes exactamente por qué? Lo llamamos intuición o a veces nos referimos a esta habilidad para percibir si una persona es sincera o no como a un sexto sentido. Pero ¿sabes qué? Todo lo que esa persona ha hecho es que ha creado en nosotros la confianza que nuestro cerebro primario necesita percibir para abrir de par en par las puertas de nuestra mente. Y esto es precisamente lo que aprenderemos a hacer a continuación.
Pues bien, ya que hemos dejado clara la necesidad de establecer ese contacto emocional con nuestros oyentes, el siguiente paso es ver algunas estrategias que nos permitirán hacerlo. A continuación, el Dr. Cruz compartirá con nosotros 5 aspectos básicos que podemos aprender o mejorar y que nos permitirán llegar al cerebro primario de nuestro interlocutor. Cada uno de estos aspectos está directamente relacionado con el componente verbal, vocal o visual de nuestro mensaje. El primer elemento es el contacto visual. De todos los sentidos, se podría decir que el sentido de la visión es el más dominante, debido a que los enlaces nerviosos del ojo al cerebro son 20 veces más extensos que aquellos que van del oído al cerebro. De toda la información que llega al cerebro a través de los sentidos, la información visual es la que logra un mayor impacto en él. Por eso, habrás escuchado la famosa frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que, ¿cómo podemos entonces utilizar el contacto visual para realzar o intensificar nuestro mensaje en lugar de debilitarlo? Es importante entender que el contacto visual literalmente conecta nuestra mente con la mente de quien nos escucha. Cuando tus ojos miran a los ojos de otra persona, se establece una comunicación directa entre tu cerebro primario y el cerebro primario de la otra persona. Sin embargo, cuando no logras establecer esta conexión, la verdad, importa muy poco cuál sea tu mensaje hablado. Tu mirada abre o cierra las puertas de tu cerebro primario. Pero, ¿cómo puede tu mirada detenerte, o por lo menos frenarte de ser un gran comunicador? Hay personas que poseen lo que yo llamo una mirada de águila. Inclusive en conversaciones informales tienen una mirada penetrante que intimida a cualquier persona que esté hablando con ellos. Recuerdo a cierto gerente de ventas que sufría de esto. Su mirada intimidaba inclusive a sus hijos. Y lo peor de todo es que cuando se encontraba frente a su equipo de trabajo, su mirada de águila se intensificaba. Y como consecuencia de ello, comúnmente él no lograba establecer una comunicación efectiva con su grupo y no lograba crear una atmósfera relajada. ¿Y qué sucedía? Pues que muchas de las personas en su equipo de trabajo evitaban comunicación directa con él, lo cual afectaba seriamente su productividad. Y como él, hay muchas personas para quienes su mirada dominante e intimidante se han convertido en uno de sus peores enemigos. Otras personas sufren de todo lo opuesto. Ellas poseen lo que yo llamo una mirada evasiva. Nunca o muy pocas veces hacen contacto visual con su interlocutor. Este mal hábito puede enviar a quien nos escucha uno de varios mensajes. La mirada evasiva puede estar diciendo: no estoy interesado en esta conversación, o estoy pensando en otra cosa, o no me atrevo a mirarle a los ojos por temor, o estoy ocultando algo, o soy inseguro, o poseo una baja autoestima. Y lo peor de todo es que es posible que ninguna de estas situaciones sea cierta. Y sin embargo, cierta o no, ese es el mensaje que entenderá el cerebro primario de nuestro interlocutor ante una mirada evasiva. Así que en los próximos días, examina tu mirada. Y si sufres de cualquiera de estos dos males, pues reemplaza tu mirada dominante o tu mirada evasiva por un contacto visual que involucre a la otra persona en la conversación. Para que te sirva de referencia, una mirada dominante quiere decir mirar a la otra persona directamente a los ojos por un periodo mayor a 10 o 15 segundos. Y ya sea que lo hagas en una conversación de negocios o en una charla informal, esta mirada dominante hará que tu interlocutor se sienta incómodo. Entonces, en lugar de mirarle constantemente a los ojos, más bien mira en dirección a su cara. Mantener a la otra persona involucrada en la conversación toma aproximadamente 5 segundos a la vez. Y si no sabes cómo lo estás haciendo, pídele a un amigo que examine tu nivel de contacto visual en una conversación casual. De esta manera podrás corregir el problema. Ahora, no quiero que digas que no eres capaz de hacerlo, que esa es tu personalidad o que lo que sucede es que eres tímido o introvertido. Antes de empezar a hacer lo que ahora hago,
yo sufría del peor caso de mirada evasiva que puedas imaginarte. Cuando tenía que hablar en público, mi cara se ponía tan roja que pensaba que me iba a desmayar. Mis manos temblaban y olvídate de mirar a la gente a los ojos. Yo miraba hacia arriba, miraba a los lados, comenzaba a examinar el piso, miraba para todos los lados con tal de no mirar a la otra persona. ¿Y sabes qué? Yo veía cómo esto me privaba de desarrollar mejores relaciones con las demás personas. Y no estoy hablando de hablar en público. No, estoy refiriéndome a que influía en mi comunicación con mi esposa. No me daba la oportunidad de proyectar mis verdaderas capacidades. Me estaba deteniendo de triunfar. Por eso decidí cambiar. Y al principio fue difícil. Me sonrojaba peor que de costumbre. A veces se me olvidaba lo que estaba diciendo por concentrarme tanto en mantener el contacto visual con los demás. Pero eventualmente aprendí. ¿Y sabes qué? Todo cambió. Mi nivel de confianza cambió. Mi autoestima cambió. Cosas que habrían sonado imposibles hace algunos años hoy son realidad. Todo como resultado de haber dado ese pequeño paso que para muchos quizás no sea un problema mayor, pero que para mí era un obstáculo enorme. Hoy me paro frente a 15,000 personas a hablar, y si no puedo lograr contacto visual con por lo menos 2 o 3 de esas personas, pues me siento incómodo. Así que créeme cuando te digo que tú también puedes cambiar. Cambiar. Bueno, pero sigamos, porque este no es sino el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el mensaje que transmite tu postura y tu apariencia personal. Hay un sabio adagio popular que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y ciertamente nunca recibiremos una segunda oportunidad para lograr una primera buena impresión. La impresión que transmites en los primeros 2 segundos es tan fuerte que toma aproximadamente 4 minutos más para agregar un 50% más a esa primera impresión. ¿Sí ves? Seguramente tú has escuchado que la impresión que causes en los primeros 5 minutos es vital. Lo que seguramente no habrás escuchado es que de toda la impresión que logras transmitir en esos primeros 5 minutos, el 50% de ella ocurre en los primeros 2 segundos. ¿Y sabes qué? Esos 2 primeros segundos son casi que exclusivamente visuales, porque en 2 segundos no has tenido la oportunidad ni de abrir la boca. Todos y cada uno de nosotros constantemente evaluamos mentalmente a aquellas personas con quienes entramos en contacto. Y uno de los parámetros que utilizamos comúnmente para llevar a cabo esta evaluación tiene que ver con la postura que tiene la otra persona. Cómo luce, cómo se para, cómo se viste, en fin, con la apariencia personal. Eso quiere decir que en esos primeros segundos de comunicación, inclusive antes de abrir la boca, si tu apariencia ha dado una mala impresión, va a tomar un largo tiempo para reparar el daño ocasionado. Tus movimientos también juegan un papel importante en la manera como tu interlocutor perciba tu mensaje. Los movimientos ligeros o exagerados de manos y ojos indican nerviosismo e inseguridad. El movernos nerviosamente de un lado a otro mientras hablamos distrae y crea ansiedad en nuestro interlocutor y no nos permite lograr un contacto visual apropiado. Un problema de postura muy común es pararnos colocando todo el peso de nuestro cuerpo en una pierna. ¿Sabes qué dice esta postura de acuerdo a los expertos en expresión corporal? Esta postura dice, yo no quiero estar aquí. Y como es de esperar, te distancia de tu interlocutor. Otras personas son estáticas y se anclan en un solo lugar mientras hablan, lo cual también debilita su mensaje y le resta dinamismo. Así que examina constantemente tu postura, porque es común que nuestro cuerpo tienda a relajarse más de lo debido. Y a veces, en una situación donde debes proyectar seguridad, te puedes encontrar sin quererlo con los hombros caídos o con una postura débil. Recuerda que las personas sacan muchas conclusiones acerca de ti en los primeros segundos. Conclusiones acertadas o erradas acerca de tu actitud, acerca de tu confianza o tu preparación. Y muchas personas, infortunadamente, transmiten con su postura un mensaje equivocado y negativo, a pesar que internamente puedan sentirse confiadas y seguras. Tu manera de vestir es igualmente importante.
Hay un adagio que dice que entre gustos no hay disgustos. Pero muchos de nosotros no prestamos suficiente atención a la manera en que nos vestimos. Así que antes de salir de tu casa, toma un minuto para mirarte al espejo y entiende que la persona que estás viendo al otro lado del cristal es la misma que tus interlocutores van a ver. Y pregúntate, si tanto como un 55% de la credibilidad que las demás personas van a tener hoy en todo lo que yo tenga que decir depende de la imagen que yo proyecte, ¿me está ayudando mi apariencia personal? ¿O está mi manera de vestir enviando un mensaje equivocado? Hace algunos años estaba buscando un contador para que trabajara en mi empresa. Y cuando entrevisté al primer candidato, bastaron solo 2 minutos con esta persona para llegar a la conclusión de que sus conocimientos eran obsoletos y sus ideas demasiado anticuadas. Sin embargo, después que esta persona salió de la oficina, me di cuenta que la única razón por la cual pensé que sus conocimientos eran anticuados fue porque su vestuario era anticuado. Y a nivel inconsciente, en solo unos segundos mi cerebro primario llegó a la conclusión que si su manera de vestir era anticuada, pues sus ideas seguramente serían igualmente anticuadas. Y eso bastó para poner una barrera entre él y yo. ¿Es justo esto? ¿Qué crees tú? ¿Es justo ese juicio apresurado? Por supuesto que no. Pero ¿saben qué? Justo o no, esa es la manera en que opera nuestro cerebro primario y el cerebro primario de todo el mundo. Por eso, cuida tu postura, cuida tus movimientos y cuida tu manera de vestir. El tercer elemento tiene que ver con tu sonrisa y tus gestos. Puesto que cuando estés hablando, los ojos de tu interlocutor se van a centrar la mayor parte del tiempo en el área alrededor de tu cara, debes tener en cuenta tus gestos y tu sonrisa. Recuerda que tus gestos y tu sonrisa hacen parte de ese 55% del mensaje, que es la parte visual. Así que asegúrate que tu sonrisa y tus gestos te están ayudando a comunicar tu mensaje y no que lo estén debilitando. Recuerda que la función principal del cerebro primario de tu interlocutor es buscar toda señal no verbal que lo convenza de que puede confiar y creer en ti. Él sabe que si verdaderamente creemos en lo que estamos diciendo, pues lo expresaremos con pasión y entusiasmo. Él no está tan interesado en lo que estemos diciendo, tanto como en la manera como nos sintamos acerca de lo que estemos diciendo. Y a propósito, esta es una habilidad que todos aprendemos e interiorizamos en nuestro subconsciente desde niños. El cerebro primario del niño escucha y reconoce la risa de la madre desde que se encuentra en el vientre materno y comienza así a hacer asociaciones a nivel subconsciente. Y durante la infancia, ese mismo niño reafirma la idea de que la persona que no sonríe pues no posee ese calor humano que lo hace sentir a gusto. Y aprende también que aquellas personas en las cuales podemos confiar sonríen cuando hablan. Hay muy pocas cosas que logran impactar a quien nos escucha de la manera que lo hace una postura abierta y una sonrisa. Una sonrisa no solo se dibuja en los labios, sino que se refleja en los ojos. El cerebro primario siente desconfianza y apatía hacia una persona con una postura cerrada o una cara no sonriente. Es más, en ocasiones puede hasta percibirla como una amenaza. Entonces, sonríe con más frecuencia y también busca eliminar todo gesto que le esté robando fuerza a tu mensaje. Y si quieres lograr una atmósfera doblemente propicia para una mejor comunicación con tu interlocutor, puedes utilizar humor en tu presentación. La persona que logra que su audiencia ría gana más votos que aquel que la forza a pensar. El humor crea un enlace especial entre tú y tus oyentes. Es virtualmente imposible no gustar de alguien que nos hace reír. Un buen sentido del humor es una gran herramienta en el arsenal de todo gran comunicador. El humor hará de tu mensaje algo memorable. Yo utilizo muchas historias en todos mis seminarios y curiosamente, inclusive años más tarde encuentro personas que no solo recuerdan la historia,
sino que también recuerdan y han asimilado el punto que dicha historia buscaba ilustrar. Y no quiero decir que debes convertirte en un cuentachistes o que cada 2 minutos tienes que estar contando una anécdota o contando una nota graciosa, porque eso no solo distrae, sino que también puede crear desconfianza en la otra persona. El cuarto elemento es la energía y seguridad que proyecta tu voz. Yo estoy convencido que entre todos aquellos que escuchan mis seminarios o mis programas en audiocassette, no faltarán aquellas personas que cuestionen la validez de los principios que estoy presentando, o que inclusive cuestionen mi cordura. Pero hay algo que quien me escucha generalmente nunca cuestiona. ¿Y saben qué es? Mi fe. Mi fe y mi total convicción en lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo puedes tú transmitir eso? En mi caso, siempre presto atención a la energía con que proyecto mi mensaje, porque sé que esa energía proyecta entusiasmo, y ese entusiasmo proyecta fe y seguridad, y esas emociones son las que el cerebro primario quiere ver para crear una atmósfera en la cual sea fácil compartir. ¿Y sabes cuál es la mejor herramienta para transmitir esa energía? Tu voz. La fuerza y el volumen de tu voz, la entonación, el énfasis que le des a las palabras. Eso es lo que determina el nivel de energía que proyectas. No sé si te has parado alguna vez a detallar lo expresivo que puede ser ese instrumento que es la voz. Tanto así que el cerebro primario de nuestros oyentes es muy sensible a las diferentes señales transmitidas por nuestra voz. Una sola palabra que expresemos puede revelar gran cantidad de información acerca de nosotros o acerca de nuestro estado de ánimo. Y si crees que estoy exagerando, quiero que realices el siguiente ejercicio. Quiero que tomes el teléfono y llama a unas 4 o 5 personas, amigos o familiares, y escucha con atención cuando ellos te digan hola, o aló, o bueno, o como sea que ellos respondan. Solo con escuchar esta palabra, casi que puedes adivinar el estado de ánimo de la persona, ¿no es cierto? Lo mismo sucede cuando saludas a alguien y le preguntas cómo está. Ella te puede responder, bien, pero el tono de su voz dice mucho más que la palabra, ¿no es cierto? En fin, lo que quiero que veas es la enorme cantidad de información que una sola palabra puede dar acerca de lo que uno dice. Ahora, si hiciste el ejercicio que sugerí en el lado anterior, entonces ya sabes cómo suena tu voz en audiocassette. Ahora la pregunta es, ¿te gustó la voz que escuchaste? ¿O pensaste, ese soy yo? Muchas personas piensan que el cassette ha distorsionado su voz, pero la verdad es que la voz que escuchas en el cassette se asemeja mucho más a lo que las demás personas escuchan cuando hablas que a lo que tú mismo escuchas cuando estás hablando. La razón es muy sencilla. La voz que escuchamos en el audiocassette y la voz que nuestro interlocutor escucha cuando estamos hablando es transportada a través de las ondas del aire, mientras que la voz que nosotros escuchamos cuando estamos hablando nosotros mismos es conducida a través de los huesecillos del oído medio. En el próximo lado, vamos a hablar de algunas ideas para que aprendas a mejorar el uso de tu voz. Sin embargo, si aún no has grabado tu presentación, hazlo. Hazlo ya mismo. Vamos, ve y busca una grabadora y hazlo. No te quedes ahí sentado. Recuerda, comunicar quiere decir interactuar. Yo ya he hecho mi parte. Es hora de que tú hagas la tuya. Si no tienes grabadora, pues esta es una buena disculpa para que compres una. Si deseas saber cómo es que los demás te oyen cuando hablas, graba tu voz. Esta es la única manera en que podrás apreciar qué tanta energía transmites cuando hablas y podrás identificar los atributos y las debilidades de tu manera de hablar. Así que graba tu presentación y en el próximo lado continuaremos con nuestra charla.
Si después de escuchar tu voz notaste que necesitas trabajar en ciertas áreas, déjame compartir contigo algunas cosas que todos podemos hacer para agregarle más dinamismo a nuestro mensaje y más energía a nuestra voz. Primero, comienza por hablar pausadamente. Respira. Tómate tu tiempo al hablar. Trata de eliminar acentos demasiado marcados que puedan distraer a tu interlocutor del verdadero mensaje. Evita hablar de una manera monótona y sin ninguna variante. Utiliza varios volúmenes y tonos para dar fuerza a tu mensaje y transmitir diferentes emociones. Juega con tu voz. Sube el volumen cuando sea necesario. Bájalo si quieres atraer la atención de tu interlocutor. O dale más velocidad si deseas agregarle un mayor dinamismo a cierta parte de tu mensaje. Recuerda que no es lo que digas, sino cómo lo digas. Por ejemplo, si dices algo como: hoy quiero hablarles acerca de algo que seguramente será de mucho interés para ustedes. Y eso es cómo lograr el éxito. Todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado qué hacer para triunfar. Y ahora, ¿qué tal si en lugar de esto dijeras: hoy quiero hablarles acerca de algo que seguramente será de mucho interés para ustedes? Y eso es cómo lograr el éxito. Todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado qué hacer para triunfar. ¿Ves la diferencia? Las palabras son las mismas. Lo único que cambió fue el volumen, la entonación y la velocidad de mi voz. Así que estudia tu voz y determina qué cambios puedes hacer en tu manera de hablar para darle más energía a tu mensaje. Otro punto muy importante es prestar atención a tu voz telefónica. La entonación, el volumen y la resonancia de tu voz son responsables por un 84% del impacto emocional y credibilidad de tu mensaje cuando estás hablando por teléfono y la otra persona no puede verte directamente. Después de todo, si la otra persona no puede verte, pues no tienes la oportunidad de llegarle a tu interlocutor con ese 55% de tu mensaje, que es la imagen visual o el lenguaje corporal. Entonces, la única opción que tienes para dar dinamismo y fuerza a tu mensaje es acentuar aún más los otros aspectos, como el volumen de tu voz, la velocidad, la entonación y el énfasis que pongas en las palabras. Y finalmente, otra estrategia que le agregará dinamismo a tu mensaje es algo que enfatiza Zig Ziglar en sus libros sobre ventas. Elimina todas aquellas pseudopalabras o muletillas que comúnmente obstruccionan el mensaje y le restan fuerza y energía. ¿Sabes a qué me refiero? Las muletillas más comunes son sonidos como el a y y algunas palabras sueltas que utilizamos esporádicamente para llenar espacios en nuestro mensaje. ¿Qué sucede, por ejemplo? Escucha bien, Si en una presentación a un cliente dices: bueno, antes que nada, quiero decirle que este es uno de los mejores, mejor dicho, es el mejor producto que hay en el mercado. Estas muletillas que observaste no solo roban la fuerza de tu mensaje, sino que te hacen aparecer inseguro y vacilante y hasta incompetente. Como resultado de esto, el cerebro primario de tu oyente levanta la guardia y escucha con desconfianza lo que tienes que decir. El cerebro primario de tu oyente está pensando: si esta persona es vacilante y no está segura acerca de su mensaje, ¿por qué voy a estarlo yo? Así que elimina estas muletillas de tu lenguaje. Siguiendo las enseñanzas de Zig Ziglar, yo aprendí a reemplazarlas con pausas. Mira la diferencia. Si en lugar del anterior mensaje tú dijeras algo como: bueno, antes que nada, quiero decirles que este es el mejor producto que hay en el mercado. ¿Ves la diferencia? Tú puedes pausar hasta 3 o 4 segundos en la mitad de una oración y esto no solo es perfectamente natural a tu oyente, sino que le agrega dinamismo y expectativa a lo que estás diciendo. Bueno, como te habrás dado cuenta, este cuarto punto, la energía y seguridad que proyecta tu voz, es uno de gran importancia.
Pero vamos con el quinto y último elemento que nos ayudará a llegar al cerebro primario de nuestro interlocutor y, por supuesto, nos permitirá comunicar mejor nuestro mensaje. Y este punto es el involucrar a nuestro interlocutor en la conversación. Hace algunos años escuché de Bert Decker, un experto en el campo de la comunicación, lo siguiente: los libros informan, los seres humanos comunican. Y hay una gran diferencia entre estas dos acciones. Y después preguntaba, ¿qué es usted? ¿Un ser humano o un libro? Siempre que te comunicas con otro ser humano a través del lenguaje hablado, debes entender que estás haciendo mucho más que simplemente transmitir información. El comunicar es mucho más que dar órdenes a nuestros empleados, o dar instrucciones a nuestros hijos, o dejar en claro los objetivos de la empresa. El comunicar comprende la transmisión de información y convicción y entusiasmo. Cuando comunicas, estás revelando ideas, opiniones y emociones con las cuales buscas persuadir a tu oyente. Si todo lo que tú buscas es impartir información, entonces más bien envía una carta o escribe un correo electrónico. Pero si deseas cautivar a tu audiencia, utiliza tu voz, utiliza gestos, relata historias, usa metáforas, mira a tu interlocutor a los ojos, asegúrate de transmitir emoción y entusiasmo, muévete y haz cuanto sea necesario para involucrar a tu oyente en la conversación. Recuerda que el entusiasmo es contagioso. Cuando estés hablando con otras personas, haz preguntas. Pide opiniones, involucra a las otras personas en la conversación. Esto no solo te permitirá aprender más de ellas, sino que te dará la oportunidad de evaluar cómo está percibiendo tu interlocutor las ideas que estás transmitiendo. Bueno, muy bien, ahora tu tarea. Escribe estas 5 estrategias que acabo de mencionar. Y para cada una de ellas, quiero que escribas 2 o 3 acciones que puedes comenzar a poner en práctica ya mismo, que te van a permitir mejorar en dicha área. Y por las próximas semanas, presta atención a cómo estás progresando en esas áreas y cómo poco a poco te vas convirtiendo en un gran comunicador. Todos los aspectos hasta ahora presentados por el Dr. Cruz están relacionados con nuestra habilidad para compartir nuestras ideas con otras personas. Sin embargo, es importante recordar que de las 10 habilidades mencionadas en el estudio realizado por la Universidad de Brigham Young sobre aquello que los gerentes consideraban importante en el desarrollo de sus trabajos, 6 de ellas estaban directamente relacionadas con nuestra habilidad para escuchar. Así que en los siguientes minutos, el Dr. Cruz compartirá con nosotros algunas ideas que nos ayudarán a ser mejores escuchas de nuestros interlocutores. En su afán por convertirse en buenos comunicadores, muchas personas prestan atención a su manera de hablar, pero olvidan que para que exista la comunicación, alguien debe estar escuchando. Y en la mayoría de los casos, ese alguien debemos ser nosotros mismos. Te puedo asegurar que el saber escuchar hará mucho más por convertirte en un gran comunicador que algunas de las cosas que hoy seguramente tú crees que son lo más importante. Lo cierto es que en ocasiones serás el mejor comunicador del mundo solo por saber escuchar. Entonces ahora quiero tomar unos minutos para que hablemos de uno de los artes más importantes de la comunicación, pero tristemente también uno de los menos practicados, que es el arte de saber escuchar. ¿Sabías tú que fuera de respirar, la actividad en la cual el ser humano emplea una mayor cantidad de tiempo es en escuchar? Sí, y lo más curioso es que aquello en lo cual empleamos menos tiempo en nuestra comunicación, como es el escribir, es en lo cual hemos recibido mayor entrenamiento. Mientras que la actividad en la cual empleamos la mayor cantidad, la mayor parte de nuestro día, que es en escuchar, es en la que raramente hemos sido entrenados. Y escuchar es una habilidad y por lo tanto puede ser mejorada.
Y el mejorar nuestra habilidad de escuchar mejorará también nuestra efectividad, nuestras relaciones con los demás, nuestra productividad en el trabajo, en los estudios y en muchos otros aspectos de nuestra vida. En las relaciones de pareja, por ejemplo, se ha encontrado que una de las mayores quejas por parte de los esposos o esposas es el hecho de que, según ellos, la otra persona no escucha. También es muy común escuchar entre adolescentes cosas como: en casa no me entienden, o mis padres nunca escuchan lo que yo tengo que decir, o a nadie le interesa mi opinión. Y todos estos son gritos desesperados de personas que desean ser escuchadas. Pero el escuchar es igualmente importante en la empresa. Sin embargo, se ha encontrado que el ejecutivo promedio escucha con una efectividad de tan solo un 25%. Imagínense ustedes tratando de triunfar profesionalmente con ese porcentaje de efectividad. Es más, muchas de las personas que se quejan de su mala memoria creen que la causa de esta es una deficiencia física o una incapacidad mental, pero en la gran mayoría de los casos, el origen de una pobre memoria radica en nuestra pobre capacidad para escuchar. Pero como dije anteriormente, el escuchar es un comportamiento aprendido. Ninguno ha nacido con esta habilidad. Todos la hemos aprendido, bien o mal, pero la hemos aprendido y podemos continuar perfeccionándola. Todos nosotros podemos aprender unas simples reglas que, de ser aplicadas, podrán doblar nuestra efectividad al escuchar. La Universidad de Minnesota condujo una investigación para encontrar la causa de los errores cometidos por diversas empresas, que eran atribuidos simplemente a los malos entendidos. Y ellos encontraron que el 59% de estos malos entendidos eran el resultado directo de escuchar pobremente, y que solo un 1% eran el resultado de faltas relacionadas con la comunicación escrita. El doctor Robert Montgomery, comunicador internacional y experto en el arte de saber escuchar, ha identificado ciertas características comunes en las personas que no saben escuchar. El no saber escuchar se manifiesta en diversos comportamientos, inconscientes algunos de ellos, que obstruyen la comunicación efectiva. Y lo que quiero hacer en los siguientes minutos es describir algunos de estos comportamientos para que los reconozcas y busques corregirlos. Si alguno de ellos no se aplica a ti, felicitaciones. Pero si sueles ser presa fácil de este mal hábito, pues busca corregirlo. Es posible que el hacerlo no sea tarea fácil, pero solo si eres consciente de ello y buscas cambiarlo a propósito, lograrás aprender este gran arte que es pieza vital en tu camino a ser un gran comunicador. Muy bien, empecemos. El primer mal hábito de los pobres comunicadores. La primera característica de las personas que no saben escuchar es que siempre interrumpen. La próxima vez que estés conversando con alguien, quiero que veas lo común que es este mal hábito. Y si la conversación es entre 2 o 3 personas, ni se diga, en un par de minutos aquello parece un circo y la conversación ha perdido totalmente su rumbo. Y tú te preguntas cómo es posible que alguien recuerde algo de lo que se dijo, cuando nadie fue capaz de terminar ninguna idea. Ahora bien, la verdad es que en ciertas ocasiones y en ciertas conversaciones sociales es posible que el entender totalmente las ideas presentadas pues no sea demasiado importante. El problema es que una vez hemos adquirido este mal hábito, lo cargamos con nosotros a nuestro hogar y a nuestro trabajo, y después sale a flote en conversaciones de mayor trascendencia, a veces con consecuencias mucho más graves. Yo recuerdo específicamente el caso de un vicepresidente comercial de una empresa de telecomunicaciones que me comentaba cómo le había tocado despedir a uno de sus representantes de ventas porque sus clientes se quejaban de que él nunca los dejaba hablar. Así que la lección es muy sencilla. No interrumpas. El interrumpir es exactamente lo mismo que tomar tu mano, ponerla sobre la boca de tu interlocutor y comenzar a hablar. Imagínate por un momento haciendo esto con tu esposa o con tu jefe o con tus clientes. Pero ¿sabes qué? Juntas situaciones, taparle la boca o interrumpir, logran exactamente lo mismo. Dicen exactamente lo mismo de ti y crean exactamente los mismos sentimientos en tu interlocutor.
Por supuesto que si le tapas la boca a la otra persona, pues recibirás una respuesta externa que muy seguramente refleja la manera como esa persona se siente internamente ante este agravio. Si la interrumpes, es posible que la persona no responda físicamente, pero ¿sabes qué? El sentimiento interno, la semilla de ese agravio queda ahí dentro. Y si continúas haciéndolo con frecuencia, muy pronto recibirás esa respuesta externa, tenlo por seguro. Es ahí cuando encuentras esposos o esposas que dicen, ya no más, me voy porque estoy cansado o estoy cansada de que nunca me escuches. Hay pocas cosas tan frustrantes y tan ofensivas a una persona que el ser abruptamente interrumpido cuando está hablando. A todos nos disgustan las personas que interrumpen. Poco a poco se vuelven impopulares, pierden sus amigos y lo peor de todo es que terminan por ser ignoradas y no ser escuchadas ellas mismas. Como dice el viejo refrán, con la vara que mides serás medido. El problema es que todos tenemos la tendencia a interrumpir. Interrumpimos la conversación cuando una idea se nos vino a la mente o cuando las palabras de nuestro interlocutor nos han recordado algo y sentimos la urgencia de compartirlo con él antes de que se nos olvide. Pero aprende a hablar cuando sea tu turno. Muérdete la lengua si es necesario, pero no interrumpas. El único momento cuando una interrupción se puede justificar es cuando necesites aclaración inmediata sobre algo que tu interlocutor haya dicho y que es posible que no salga a flote más adelante. Por ejemplo, el precio de algo, o una fecha, u otro dato estadístico, o también para asegurarte que has entendido correctamente el nombre de una persona. E inclusive, en esos casos, debes buscar suavizar la interrupción, diciendo algo como, perdona que te interrumpa, ¿cómo deletreas el nombre que me acabas de mencionar? O, perdón, ¿podrías repetir esa fecha, por favor? Pero evita a toda costa interrumpir a tu interlocutor. Muy bien. El segundo mal hábito está muy relacionado al primero. Las personas que no saben escuchar con frecuencia suelen cambiar el hilo de la conversación. Ahora, si el interrumpir es ofensivo, déjenme decirles que el interrumpir y cambiar el tema es desafiante. Es un insulto a la persona con quien estás hablando. Y algunas personas hacen esto tan frecuentemente que los demás tratan de evitarlos a toda costa para evitar convertirse en sus próximas víctimas. El cambiar el tema es una manera segura de eliminar cualquier opción de mantener la comunicación viva. Si el involucrar a tu interlocutor en la conversación es una excelente manera de llegar a su cerebro primario y lograr que abra su mente a nuestras ideas, el cambiar el hilo de la conversación es una manera segura de lograr todo lo contrario. Bueno, la tercera característica de los pobres escuchas es que ellos no mantienen el contacto visual con su interlocutor. Recuerda que, como ya dijera, la mente de tu interlocutor está más preocupada por los mensajes visuales, ya sea que estés hablando o escuchando. Si evitas mirar a tu interlocutor, su cerebro seguramente concluirá que algo debes estar ocultando y que no es prudente confiar un 100% en lo que estás diciendo. Así que adquiere el hábito de mirar a la persona que te está hablando o a la persona a la cual te estás dirigiendo. El mantener el contacto visual con tu interlocutor demuestra un interés dinámico en lo que se está diciendo. No mires al piso, no mires hacia arriba, hacia los lados, mira hacia la persona. No tienes que necesariamente mirar a los ojos, no tiene que ser una mirada de águila, pero mantén tu mirada en dirección a la cara de tu interlocutor. Y nunca cometas el peor de los insultos, porque una cosa es mirar arriba o abajo o a los lados, pero lo peor es cuando la persona mira por encima del hombro de su interlocutor. Esto es literalmente decirle a la otra persona, quítese del frente que me está estorbando la visión. ¿Te imaginas diciéndole esto a otra persona? Yo no me lo puedo imaginar, pero ¿saben qué? Cuando estás sentado en un restaurante y tu pareja se encuentra frente a ti hablando, y tú estás mirando sobre su hombro, eso es exactamente lo que le estás diciendo.
Así que aprende a mantener tu mirada en tu interlocutor. No voltees a mirar o seguir cualquier distracción que se presente a tu alrededor. Recuerda, una persona que no es capaz de mirar a los ojos despierta sospechas y falta de confianza en quien la está escuchando. Y esto bloquea totalmente la comunicación. Muy arriba en la lista de razones por las cuales se echan a perder entrevistas de trabajo o presentaciones a clientes, se encuentra la incapacidad de mantener un contacto visual que inspire confianza y seguridad y cree armonía con el interlocutor. Recuerda que, como lo mencionara en el segmento anterior, las expresiones faciales y corporales influyen en tu interlocutor en más de un 50%. Y el contacto visual no solo te permitirá evaluar esas expresiones, sino que le demostrará a tu interlocutor tu nivel de interés. Como regla general, recuerda que cuando la mirada está en otro lugar, la mente está en otro lugar. ¿Quieres dejarle saber a tu interlocutor que estás con él? Mírale mientras le escuchas o le hablas. Muy bien, el cuarto mal hábito, muy común entre quienes no saben escuchar, es este mal hábito, y es el sacar conclusiones apresuradas. Generalmente, las personas que caen en este mal hábito lo hacen porque están más interesadas en lo que van a decir cuando sea su turno que en lo que su interlocutor está diciendo. Así que asegúrate de no estar pensando en lo que vas a responder mientras él habla. Por el contrario, muéstrate verdaderamente interesado en lo que se está diciendo. Hay personas que llevan este mal hábito a su máxima expresión. Ellas no solo interrumpen a su interlocutor, sino que tratan de terminar la idea de la persona que estaba hablando, lo cual nunca puede tener resultados positivos, porque por un lado corres el riesgo de arribar a la conclusión incorrecta. O si la conclusión es correcta, la otra persona puede sentir como que la despojaste de su idea y le robaste el crédito por la misma, lo cual crea resentimiento en ella. Así que evita esto a toda costa. Ahora, esto no quiere decir que no puedas ir formándote una idea de para dónde va la conversación. Porque si tu conclusión resulta ser la verdadera, esto quiere decir que estabas en lo cierto. Si no es la correcta, pues ahora tendrás otro punto de vista y podrás establecer comparaciones entre los dos. Bueno, vamos a la quinta característica de quien no sabe escuchar, y esta es una de las más comunes. Enciclopédicamente, el escuchar se define como el prestar atención, el oír. Pero el escuchar es mucho más que eso. Según el Dr. Montgomery, el escuchar es el lograr ponerte en la situación de la otra persona y ver las cosas desde su punto de vista. Los mejores comunicadores escuchan con empatía. Ellos se han puesto en los zapatos de su interlocutor. No obstante, tristemente, el ver las cosas desde el punto de vista de nuestro interlocutor no es algo que suele suceder muy a menudo. ¿Cuál es la razón? Que nosotros no hemos sido deliberadamente entrenados para hacerlo. No nos concentramos en el punto de vista de la otra persona y por esta razón nunca llegamos a entenderlo a ciencia cierta. Esto sin contar con que en la mayoría de los casos nuestro ego se encuentra de por medio. Y como estamos más interesados en nuestras propias ideas y puntos de vista, pues ni tan siquiera oímos lo que se está diciendo. Otra causa de la falta de atención es que solemos caer víctimas de todo tipo de distracciones internas o externas que no nos permiten escuchar atentamente. Toma disciplina el evitar las distracciones físicas y mentales, pero puede hacerse. Debemos prestar atención y evaluar todos los aspectos de lo que se está diciendo y de qué manera se está diciendo. También debemos evaluar la expresión corporal, los gestos y la postura, ya que es la combinación de estas dos observaciones las que nos proporcionará el verdadero significado del mensaje que se está transmitiendo y que eventualmente nos permitirán formarnos nuestra propia opinión al respecto. Muchas veces, el mensaje hablado puede expresar una idea y la expresión corporal puede estar diciendo otra cosa. Y si no estamos prestando atención, se nos puede escapar la parte más importante y significativa de lo que se está diciendo. El escuchar con los ojos es de gran valor, porque nos ayuda a evaluar el mensaje en su totalidad. Ahora bien, pese a que la expresión corporal dice mucho, es importante saber interpretar su significado para evitar arribar a la conclusión incorrecta.
No podemos basar nuestra conclusión en un gesto simplemente. Si nuestro interlocutor tiene su mano en la quijada, esto no necesariamente quiere decir que él esté dudoso acerca de lo que estamos diciendo. Este gesto puede significar muchas otras cosas o puede no significar nada. El prestar atención no se trata de encontrar significado en el más intrascendente de los gestos y movimientos. Yo he visto personas que están tan preocupadas por no perder ningún detalle del lenguaje corporal y de los gestos de la otra persona que no están escuchando lo que la persona está diciendo. Entonces, escucha y presta atención a lo que tu interlocutor esté diciendo, pero presta igual atención a los demás aspectos de su mensaje. Escucha con especial atención el énfasis que coloca en sus palabras. El significado de una oración cambia totalmente dependiendo del énfasis que coloquemos en cada una de las palabras. El énfasis es muy importante porque refleja el nivel emocional de la persona con respecto a lo que está diciendo. Por ejemplo, la siguiente oración puede tener 5 significados distintos dependiendo de la palabra en la cual se haga énfasis. Yo puedo decir, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. Y eso quiere decir una cosa, ¿eh? Pero otra cosa muy distinta es decir, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. En otras palabras, yo pude haberlo pensado, yo lo sospechaba, pero yo nunca lo dije. O también puedo decir, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero, lo cual cambia totalmente el significado de la oración, a pesar de que las palabras y el orden en que se encuentran sea el mismo. ¿Sí ven? Ahora, si yo digo, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero, pues ahora estoy dando a entender que lo que yo dije es que a lo mejor él lo había tomado prestado o había olvidado ponerlo de vuelta, pero el hecho era que el dinero no estaba. Y finalmente, si cambio una vez más la palabra en la cual hago énfasis y digo, yo nunca dije que él se hubiese robado el dinero. Ahora lo que estoy insinuando es que yo dije que él a lo mejor se había robado otras cosas, pero yo del dinero nunca hablé. ¿Ves? ¿Ves cómo el cambiarle el énfasis a una sola palabra puede cambiar totalmente el significado de lo dicho? Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Pues si no estamos prestando atención, es posible que algo tan pequeño, pero tan significativo como el énfasis en una palabra se nos escape. Y con ello se nos escape el verdadero significado del mensaje. Y esto puede producir confusión, malos entendidos y, por supuesto, mala comunicación. Pero bien, la sexta característica de quien no sabe escuchar es que no responde a lo que está escuchando. Pocas cosas son tan frustrantes como estar hablándole a una persona que no da señales de estar escuchando. Algunas personas ni siquiera dan señales de vida. Seguramente habrás escuchado la expresión, el hablar con esta persona es como estar hablándole a la pared. Y es que es frustrante, puesto que denota falta de interés. ¿Quieres ser un buen escucha? Responde. Sé un escucha responsivo tanto con tu postura como con tus comentarios. Déjale saber a tu interlocutor tu interés en lo que está diciendo. Haz preguntas. El preguntar no solo aclara las opiniones expresadas y nos permite ver las cosas desde el punto de vista de nuestro interlocutor, sino que mantiene la conversación dinámica y el ambiente abierto a un mejor intercambio de ideas. Ojo, pero ten cuidado que el hacer preguntas no se convierta en un interrogatorio. Muchas personas, particularmente si no las conocemos muy bien, son reacias a dar cualquier clase de información acerca de ellas mismas. Una buena manera de lograr que ellas se abran hacia nosotros es la de dar cierta información sobre nosotros mismos primero y entonces sí preguntar algo acerca de ellos. Entonces, recuerda, responde a lo que estás escuchando. Finalmente, el séptimo mal hábito de los pobres escuchas es que generalmente son impacientes y de temperamento volátil. ¿Alguna vez te has encontrado en la incómoda posición de estar hablando con alguien que está constantemente mirando su reloj? ¿O quien es obvio que mentalmente se encuentra en otro lado? No solo esto es una muestra de imprudencia para con los demás,
sino que denota falta de interés en lo que se está diciendo. El caso extremo es la persona que con palabras o gestos o expresiones corporales apura a quien tiene la palabra. Y algunas personas pueden arguir que en ocasiones en que tenemos prisa, pues no podemos darnos el lujo de ser demasiado pacientes. Sin embargo, una mejor opción es que si no vamos a tener el tiempo suficiente para escuchar a cierta persona, dejémosle saber que contamos solo con unos minutos o aplacemos la conversación o reunión para otra oportunidad. Alguna vez escuché que uno puede ganar más amigos en 2 meses mostrando interés en los demás que los que puede ganar en 2 años tratando que los demás muestren interés en nosotros. Y estas personas que suelen ser impacientes también tienden a dejar que sus emociones los controlen cuando se están comunicando. Cuando otra persona se encuentra hablando, especialmente acerca de ciertos temas como la política, la religión o los valores personales, pues no es de extrañar que algunas de sus opiniones y sus ideas sean contrarias a las nuestras. Un gran comunicador aprende a tener en cuenta las emociones de los demás y mantener una perspectiva clara de lo verdaderamente importante. Por ejemplo, si mi esposa y yo diferimos en nuestras apreciaciones políticas, yo no voy a permitir que estas diferencias se interpongan en nuestra relación como pareja. Así que en una discusión sobre este tema mantendré mis emociones bajo control. Defenderé mi posición, por supuesto, pero mantendré siempre presente que más importante que mi punto de vista político es mi relación con ella. Y si tú quieres tener buenas relaciones con las demás personas, pues te aconsejo que aprendas a hacer lo mismo. El interés en los demás, el tacto, la empatía y la diplomacia logran más que una acalorada polémica. Bueno, ahí las tienes. Las características y los malos hábitos de las personas que no saben escuchar. ¿Quieres saber cuáles posees? Pues aquí va una de las tareas más difíciles que te he dado hasta ahora. Pídele a un par de personas que te evalúen en cada una de ellas. Te sugiero que una de ellas sea tu pareja, o uno de tus hijos, o un buen compañero de trabajo, o un amigo. Pregúntales qué tan bueno eres escuchando, y si eres una persona con quien es fácil hablar. Y si descubres que debes cambiar algo, pues manos a la obra. Una de las ideas más revolucionarias en el campo de la comunicación es la programación neurolingüística. Richard Bandler y John Grinder, los descubridores de la programación neurolingüística, o PNL, encontraron que existen 3 modos o mapas mentales mediante los cuales las personas perciben e interpretan el mundo que los rodea. El modo o mapa visual, el auditivo y el sinestético. Ellos descubrieron que las personas visuales ven el mundo, las auditivas lo oyen y las sinestéticas lo sienten. A continuación, el Dr. Cruz nos explicará cómo hacer uso de este nuevo campo de la comunicación para darle fuerza a nuestro estilo comunicativo. En los últimos 10 años ha habido una explosión en la producción de libros acerca de los diferentes usos y utilidades de las ideas expuestas en el campo de la programación neurolingüística. Y aunque vale la pena aclarar que algunas de estas obras llegan incluso a otorgarle toda clase de poderes sobrenaturales, lo cierto es que el mismo nombre explica lo que en realidad esta ciencia es y nos ayuda a separar el mito de la realidad. La palabra programación, por ejemplo, tomada del campo de la informática, sugiere que nuestros pensamientos, nuestros hábitos y nuestras emociones no son más que simples programas de software mental que programan, valga la redundancia, el disco duro de nuestra mente subconsciente. El término neuro en neurolingüística se refiere a nuestro sistema nervioso, a nuestros circuitos mentales, a nuestra mente consciente y subconsciente y a nuestros 5 sentidos. En otras palabras, se refiere al ensamblaje a través del cual ocurrirá dicha programación. Y finalmente, el término lingüística, obviamente, hace referencia a 3 ideas específicas. Primero,
a nuestra habilidad para utilizar el lenguaje, las palabras y nuestro diálogo interno para programar y reprogramar nuestra mente. Segundo, hace referencia a cómo las palabras y frases específicas que utilizan otras personas reflejan sus mapas mentales. Y finalmente, se refiere también al lenguaje silencioso de las posturas, de los gestos y la expresión corporal, que fue precisamente lo que vimos en la sección anterior. Y cómo este lenguaje visual refleja nuestro modo de pensar y nuestras creencias. Así que, como ven, no hay nada de místico o sobrenatural acerca de esta ciencia. Entonces, empecemos por decir que todos nosotros utilizamos uno de estos mapas mentales descritos por la PNL. Todos utilizamos uno de estos sistemas como medio para organizar e interpretar los diferentes estímulos que recibimos del mundo exterior. Y aunque la verdad es que seguramente todos utilizamos los tres sistemas, generalmente favorecemos uno de ellos sobre los demás. La persona visual, por ejemplo, prefiere ver las cosas. Cuando tú le describes algo, ella trata de visualizar lo que le estés describiendo. Ella piensa formando imágenes en su mente. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar este conocimiento a convertirnos en grandes comunicadores? Si sabemos cuál es el mapa mental que prefiere utilizar determinada persona para interpretar el mundo exterior, pues tendremos una herramienta muy útil para saber la mejor manera de comunicarnos con ella. Así que imagínate poseer la habilidad de descubrir cuál es el sistema de pensamiento preferido por nuestro interlocutor y poder hablarle en su lenguaje preferido, por así decirlo. ¿Crees que esto haría una diferencia en tu capacidad de ser más persuasivo? ¿O te ayudaría a ser un mejor negociador? ¡Claro que sí! Esta puede ser la diferencia entre una carrera productiva llena de logros y satisfacciones o una llena de tropiezos y desencantos. Una vez un vendedor me comentaba cómo en cierta ocasión había gastado horas enteras hablándole a su cliente de un nuevo producto que iba a llegar muy pronto a su almacén. Y este joven le mencionaba lo mejor que podía todos los beneficios del producto y los increíbles resultados experimentados por otros clientes, todo sin lograr que su cliente mostrara el más mínimo entusiasmo. Y me contaba esta persona que estaba a punto de renunciar a la idea de venderle algo a este cliente, hasta que por pura casualidad encontró en el fondo de su maletín una hoja que mostraba una fotografía del producto. No era la mejor foto del producto, y la hoja estaba hasta un poco arrugada, pero para sorpresa suya, esa imagen logró en unos pocos segundos lo que él había sido incapaz de hacer en una hora. Obviamente este cliente era una persona visual, mientras que nuestro novato vendedor había estado utilizando un esquema puramente auditivo durante su presentación. De acuerdo a Richard Bandler, aproximadamente un 35% de las personas son visuales. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas comprenden algo mucho mejor si pueden verlo. ¿Cómo puedes saber si tu interlocutor piensa visualmente? Las personas visuales transforman en imágenes todo aquello que tú les comuniques. Si discutes una idea en términos visuales, con palabras pintorescas y descriptivas, ellas seguramente sonreirán, le brillarán los ojos como una muestra de que están comprendiendo y captando perfectamente todo lo que les estás diciendo. Las palabras que las personas visuales utilizan te pueden dar la primera clave para reconocerlos. Ellos utilizan expresiones como: me encantaría que me mostraras el producto, o esa me parece una idea brillante, o ya lo puedo visualizar, o ya tengo una idea clara de lo que me quieres decir. Todos esos términos, mostrar, brillante, claro, visualizar, se refieren al sentido de la vista, que es el que ellos favorecen. ¿Cuál es la manera más efectiva de hablarle a las personas visuales? Cuando ellas oyen expresiones como: le voy a mostrar, o quiero que visualice, o mírelo desde esta perspectiva, o cuando utilizas palabras visuales como brillante, imagen, luz o visión, pues ellos te comprenderán más rápidamente, porque no necesitan tomarse el tiempo extra para traducir en imágenes aquello que tú les estás comunicando. En otras palabras, tú estarás literalmente hablando su lenguaje.
De esta manera estarás comunicándote con ellas en su modo preferido. Ganarás tiempo, llegarás más fácil a su cerebro primario y podrás así crear una atmósfera más favorable para la comunicación y el intercambio de ideas. Además de utilizar palabras visuales, será mucho más fácil comunicar tus ideas a las personas visuales si tienes a mano folletos, gráficos e imágenes cuando les estés presentando una idea específica. Cualquier concepto será comprendido con mayor rapidez si puedes mostrar un cuadro o un folleto al tiempo que hablas. No olvides utilizar las manos cuando hablas con los visuales. Dibuja imágenes en el aire, tan increíble como pueda sonar. Ellas podrán verlas sin ningún problema. Obviamente en una situación real ocurren muchas acciones y naturalmente en un comienzo es posible que estés más preocupado acerca de cómo presentarte a ti mismo que en tratar de adivinar qué clase de mapa mental estará utilizando tu interlocutor. Sin embargo, si prestas atención, en poco tiempo aprenderás a identificar el mapa mental de tus interlocutores. Bueno, ahora hablemos de la persona auditiva. La persona auditiva escucha lo que sucede a su alrededor y diseña sus respuestas basándose en aquello que escucha más que en aquello que ve. Las personas cuyo mapa mental es fundamentalmente auditivo constituyen aproximadamente el 25% de la población. Los auditivos prestan mucha atención a la manera como las demás personas dicen las cosas. Generalmente ellos obtienen mucha más información de la manera como tú digas algo, del tono de tu voz o de tu entonación, que de lo que tú estés diciendo. Ellos suelen utilizar expresiones como, no emplee ese tono de voz conmigo, por favor. O, hasta el momento todo lo que he escuchado es estática y ruido, pero nada de sustancia. O, eso me suena bastante bien. O, creo que por fin me ha sonado la campana. O, cuénteme algo más al respecto. O, me gustaría escuchar la opinión de otras personas. Todas estas palabras, estática, ruido, sonar, contar, escuchar, son palabras asociadas con el sentido del oído. Entonces, ¿cómo reconocer a la persona auditiva? Fuera de las palabras que utilizan, a los auditivos les encanta el teléfono. Muchos al punto de preferir hacer negocios a través del teléfono que en persona. Los auditivos responden más directamente a los sonidos que las personas que utilizan otros modos de pensamiento. A menudo, los auditivos piensan en voz alta. Les gusta hablar consigo mismo, ya que el escuchar sus propias ideas las clarifican aún más. Los auditivos hablan de manera distinta a los visuales. Ellos prestan más atención al tono y volumen de su voz y se toman su tiempo para decir las cosas. Los visuales, por su parte, prestan poca atención a su manera de hablar, ya que están ocupados formando imágenes y enfocándose en ellas, al punto de que en ocasiones hablan demasiado rápido, sin pausas y tienden a subir el tono de la voz. ¿Cómo comunicarse con las personas auditivas? Dales la oportunidad de escucharse a sí mismas. Los auditivos, más que cualquier otra persona, pueden literalmente venderse ellos mismos en la idea o el producto que les estés presentando si tú tan solo les das la oportunidad. Utiliza frases como, ¿suena todo bien hasta el momento? O, ¿quiere escuchar un par de ideas más? Recuerda siempre resaltar cualquier característica auditiva de tu idea o tu producto. Una persona auditiva que se encuentre comprando un automóvil, por ejemplo, puede tomar la decisión de hacerlo basado en la calidad del sonido de la radio o en lo silencioso que es el motor, más que basado en el color o el precio o la marca del auto. Bueno, ya hemos hablado de las personas visuales y de las que prefieren un mapa mental auditivo. Finalmente encontramos a las personas sinestéticas. Ellas actúan dejándose guiar por lo que sienten, por las sensaciones que experimentan y hacen juicios rápidos de si a alguien les gusta o les disgusta. Ellos constituyen hasta un 40% de la población. Las personas sinestéticas obtienen su información a través del tacto, de las emociones. Ellas comúnmente basan sus decisiones en sus instintos, en sus intuiciones. Es común escucharlos a ellos utilizando expresiones como,
Necesitamos poner los pies sobre la tierra y hablar de hechos reales. O no me siento totalmente seguro acerca de esto. O ¿cómo te afecta esta decisión? O déjame darte una mano con ese asunto. O mi impresión al respecto es la siguiente. Todas esas palabras, las palabras tocar, sentir, tocar tierra, afectar, dar una mano o impresión, denotan el gran efecto que las emociones y el tacto juegan en sus decisiones. Es más, al momento de tomar decisiones, toman largas pausas para poder captar a plenitud sus sentimientos a este respecto. Si deseas comunicarte de manera efectiva con un sinestético, debes apelar a sus sentimientos. Pregúntale cómo se siente con lo que le has dicho o cuáles son sus impresiones. Si le estás ofreciendo un producto, dale muchas oportunidades de tocarlo y experimentarlo. Permítele que perciba su textura. Si puedes demostrar lo que dices con una acción física de algún tipo, o un gesto o un contacto personal, conseguirás captar la atención de la persona sinestética. Pero bien, ¿qué hacer en casos como el mío, cuando estás realizando una presentación frente a un grupo de 10 o 1000 o 10,000 personas, y donde es imposible descubrir el modo de pensar de cada una de ellas? Es aquí cuando debemos utilizar nuestra creatividad, imaginación y comunicación para cautivar la atención de cada una de las personas. En mi caso, por ejemplo, siempre trato de utilizar palabras que dibujen imágenes, que las personas visuales puedan apreciar. También busco acariciar los oídos de las personas auditivas con historias, con metáforas y un variado juego de volúmenes y tonalidades en mi voz. Y los sinestéticos encuentran fabulosos todos los ejercicios y la participación física que generalmente realizo en todas mis presentaciones. De esta manera tengo la plena seguridad que todas y cada una de las personas que se encuentran en la audiencia captan la esencia del mensaje. Recuerda que, como ya lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo de este programa, el mensaje en sí no contribuirá en más que un 7% a lo que tu interlocutor capte de tu presentación. El otro 93% de lo que él o ella captará depende de la manera en que tú transmitas el mensaje. Así que tu tarea para los próximos días es aprender a identificar el modo de pensar de las personas con las cuales estés hablando. Y basado en lo que acabamos de ver, utiliza aquellas estrategias que te permitan comunicarte mejor con ellas. Y verás cómo tu efectividad como comunicador aumentará espectacularmente. Pero relájate. No te concentres tanto al hacerlo que no escuches lo que están diciendo. Y a propósito, este conocimiento lo puedes aplicar tanto en tu trabajo como en tu familia. Si buscas resolver un problema con tu pareja, por ejemplo, y ella es visual, pues ayúdala a visualizar cómo serán las cosas una vez el problema esté resuelto. Si tu pareja es auditiva, le puedes hablar más, pero también es importante dejarla hablar. Recuerda que las personas auditivas encuentran importante escucharse a sí mismas y ser escuchadas. Si tu pareja es sinestética, busca una cercanía física con ella. Tómala de la mano mientras le hablas. Pregúntale mucho acerca de sus sentimientos. Todo esto le ayudará a ella a procesar mejor la información. Bueno, ya el Dr. Cruz ha hablado de la comunicación verbal, vocal y visual, y de cómo penetrar el cerebro primario de nuestros oyentes. Hemos visto varias estrategias que nos permitirán agregar dinamismo y persuasión a nuestras presentaciones. No solo hemos aprendido algunas técnicas para mejorar el uso de nuestra voz, sino que hemos aprendido también cómo mejorar el arte de escuchar. Y finalmente, hemos visto algunos aspectos prácticos de la programación neurolingüística y de cómo ellos nos pueden ayudar a comunicarnos mejor con nuestros interlocutores. En los siguientes minutos, el Dr. Cruz nos dirá cuál es el siguiente paso para convertirnos en grandes comunicadores. Muy bien, y ahora viene la pregunta del millón, lo que todos ustedes se deben estar preguntando. Y eso es,
Todo este conocimiento y estrategias y pasos que hemos visto van a hacer de nosotros los grandes comunicadores que queremos ser. O por lo menos nos van a permitir comunicarnos en público con fuerza y entusiasmo y efectividad. Y la respuesta es, por supuesto que no. Toda esta información no va a hacer de ti un mejor comunicador. De la misma manera que una persona que no sabe nadar no se va a convertir en un gran nadador por el simple hecho de haber leído el mejor libro de natación. Si quieres ser un gran nadador, tarde o temprano vas a tener que saltar a la piscina. Así es, tarde o temprano deberás saltar al agua y mojarte. Y lo mismo sucede aquí. Por esta razón es que te he pedido a lo largo de todo el programa que realices ciertos ejercicios y dinámicas que te ayuden a interiorizar los conceptos presentados. Sé que ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir de todas maneras. Como con cualquier otra habilidad que quieras desarrollar, el secreto para convertirte en un gran comunicador es práctica. Práctica, práctica, práctica. Y es posible que esta práctica exija de ti ciertas cosas que hasta ahora no habían sido parte de tu personalidad. Pero ¿sabes qué? Tu personalidad puede cambiar. A los 25 años de edad yo era una de las personas más introvertidas que te puedas imaginar. Esa era mi personalidad. A los 35 años me encontraba realizando una presentación ante 17,000 personas con traducción simultánea a 7 idiomas. Así que yo sé por qué te estoy diciendo que tú puedes cambiar. Y tienes que estar dispuesto a cambiar ciertos aspectos de tu personalidad. Porque si estás en el campo de las ventas, por ejemplo, debes saber que el paso más crítico en construir una gran profesión en el campo de las ventas es precisamente el desarrollar confianza con tus clientes. Y esta confianza es el resultado directo de tu personalidad y tu estilo comunicativo. Tienes, por ejemplo, que aprender a armonizar tu estilo comunicativo con el de tu cliente. Y esto no quiere decir que debas convertirte en alguien distinto. Lo que esto quiere decir es que si, por ejemplo, tú eres el tipo de persona extrovertida que habla en voz alta y que no encuentra ningún problema en ponerle el brazo sobre el hombro a su cliente, pues seguramente encontrarás grandes ventajas al interactuar con aquellos clientes cuya personalidad sea igualmente abierta y extrovertida. No obstante, es muy probable que este estilo no caiga muy bien con una persona tímida, de voz baja y de pocas palabras. Por esta razón debes buscar evitar un choque de estilos comunicativos que obviamente te colocarían a ti y a tu cliente en bandos opuestos. No importa el grado de profesionalismo que poseas como vendedor o que estés ofreciendo el mejor producto o servicio. Lo cierto es que todos nosotros siempre preferiremos hacer negocios con aquellas personas con las cuales nos sintamos a gusto, con las cuales nos sintamos compenetrados o simplemente con quienes hayamos logrado desarrollar una buena relación. Cuando establecemos esta conexión con nuestros clientes, creamos una sensación de confianza que es la que permite que nuestro mensaje llegue con facilidad a la mente de nuestro cliente. Y seguramente si alguien le preguntara a tu cliente ¿por qué ha escogido hacer negocios contigo?, él respondería que la razón es porque tú tienes convicción por tus ideas y carisma para lo que haces. Y ese carisma al cual tu cliente se estaría refiriendo no es más que el resultado de poner en práctica todos estos principios de los cuales hemos venido hablando a lo largo del programa. Así que toma estos principios y ponlos en práctica desde hoy mismo. Utilízalos para construir una gran carrera en el campo de las ventas o para mejorar tu comunicación y tu relación con tu pareja y con tus hijos. Permite que estos conceptos te ayuden a incrementar tu efectividad como líder de tu equipo de trabajo o que simplemente te ayuden a comandar la atención de los demás la próxima vez que estés contando una anécdota en una reunión. Recuerda que la base de las relaciones humanas es la comunicación y que ellas tienen éxito o fracasan como resultado directo de nuestra capacidad para comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Escucha estas cintas hasta que sientas que has interiorizado estos principios. Y si lo haces, te aseguro que muy pronto, tú y yo, nos veremos en la cumbre del éxito. Gracias.
Si deseas complementar tu plan de éxito con otras de las mejores obras de crecimiento personal y autoayuda, o si deseas obtener información acerca de nuestras conferencias y presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos o Europa, te invitamos a que consultes nuestra página de internet www.elexito.com, el primer portal en internet dedicado al éxito, la motivación y la excelencia. Regístrate de manera gratuita y recibe nuestra publicación electrónica semanal, eltriunfador.com.